Vamos a hablar con alguien especializado en la relación con los Estados Unidos y con China, que es el ex embajador en esos dos países y amigo también, Diego Aguilar. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Muy buen día. Bueno, esta introducción para preguntarte, ¿no? ¿Cómo viste vos la visita de Scott Bessent a la Argentina? ¿Qué nos llevamos de importante de esa visita? Bueno, sin lugar a dudas fue una visita muy importante y un espaldarazo de Ujú. apoyo norteamericano, eso no hay ninguna duda, combinado con un doble show el mismo día, eh, con el presidente recibiendo en la Casa Blanca al presidente Bukele de El Salvador y el secretario del Tesoro Bessent en Buenos Aires respaldando al presidente Milei, los dos amigos, entre comillas, para llamarlos de alguna forma, del presidente Trump, en un mar de no amigos como es América Latina y casi todo el mundo hoy, porque el presidente Trump se ha peleado con buena parte del mundo con política Ujú. de aranceles, ¿no? Pero en términos concretos para la Argentina, sin lugar a duda, fue un dato muy llamativo y extraordinario la presencia para respaldar en el primer día de la apertura parcial del cepo, Ujú. del secretario de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es muy fuerte. Absolutamente. Ahora, cuando Scott Bessent dice que acumulemos, que vería con buen agrado que se acumulen reservas para pagar y deshacerse del swap chino, ¿esto implica que Estados Unidos le está poniendo una presión a la Argentina sobre China? Porque dijo hace 2 semanas Claver Carone, Mauricio Claver Carone, el enviado para América Latina del Departamento de Estado, que la Argentina se tenía que deshacer del swap chino, que era una extorsión de China. Bueno, la verdad, ahí hay una confusión muy grande. No creo que en Carone, no en el secretario Bessent, porque lo que realmente esos 5.000 millones son un crédito a corto plazo que tomó Sergio Massa cuando era ministro de Economía, que prorrogaron los chinos, el gobierno Ujú. chino, entendiendo que la Argentina no los podía pagar, nos íbamos al default si teníamos que pagarlo. Ahora, coinciden los chinos que hay que pagarlo, o sea, esto no es una extorsión, fue un crédito pedido, se aceptó, China nos dio como dato concesional la extensión para el pago, porque este no es el swap, hay una gran confusión. Hay 13.500 millones de dólares de swap, que es un asiento contable que está en el Banco Central y que se computa como reservas que no puede usarse. Y por Ujú. otro lado, lo que eran estos 5.000 millones que eran swap y se transformaron en un crédito exigible, y por lo tanto, la primera interesada en cobrarlo en algún momento es China. Claro. Nos lo prorrogó porque sabía que no podíamos pagarlo. Yo creo que es la actitud de un buen socio lo que hizo China, de no llevarnos al default obligado al exigirnos el pago, ¿no? Ah, ah, Así que estamos todos de acuerdo en eso, pero no hay no hay ni presión americana ni extorsión china. Hay una obligación de pago que fue prorrogada por la situación complicada de Argentina y que tendremos que ahorrar y pagar, o si no la podemos pagar, prorrogarla por imposibilidad de pago. Pero China está de acuerdo con que le paguemos, por supuesto. claro, exacto. Ahora pregunto, esto que está diciendo Vicent en cuanto al swap, ¿no será también una indirecta referida a que si a que la Argentina tiene que tratar de poner distancia de la relación con China porque tenemos la base espacial que está funcionando a pleno en Neuquén? Bueno, hay Observatorio, no es una base, es un un observatorio observatorio, un observatorio. espacial, que por supuesto todos sabemos que la posición hoy de Estados Unidos es de enfrentamiento con China y lo que le plantea a todos sus socios es parar a China. Esto no hay que hacer ninguna teoría conspirativa, es un discurso público de los Estados Unidos. No, no, claro, por eso digo, y eso, todo la cuestión de negocios y la relación bilateral con China, ¿puede verse resentida por esta presión norteamericana? ¿Están Mira, no las debería, represas, al eh, margen de que la las posición inversiones? americana, son libres de tener los americanos la posición que quieran. Ahora, Claro. China es hoy el principal socio comercial de 140 países del Ujú. mundo sobre 190. Claro. Y yo te diría que ninguno de los 140
va a abandonar el mercado chino, como no lo abandona Estados Unidos, porque Claro. Estados Unidos tiene como principal socio comercial a China, al margen de su disputa. Entonces, hay situaciones que son contradictorias, pero es así. Estados Unidos tiene que convivir con China, es un mercado muy importante para las empresas norteamericanas, la gran mayoría de ellas instaladas además en la propia China. Es decir, es un vínculo muy difícil de desligar. Entonces, la posición... Porque además China tiene... con... Además Sí. China tiene inversiones previstas en la Argentina en el litio y en una cantidad de cosas, ¿no? Energía y demás. Pero como la Minería. tiene, insisto, como la tiene en todo el mundo, es el principal socio de 140 sobre 190 países Ujú. del mundo. Es decir, tiene un posicionamiento que Estados Unidos en su competencia y su conflicto con China está tratando de parar. Esto hay que entenderlo desde el juego de los intereses, por supuesto. Ahora, esto hay que conciliarlo con los intereses argentinos. Para los productos agropecuarios argentinos, centralmente, es nuestro principal mercado. Es 80% de la colocación total de carnes y 70% de granos. Claro. Entonces, obviamente, nosotros no podemos prescindir, como realidad, del mercado chino, como no podemos prescindir, por supuesto, de la asociación estratégica y la número uno de Argentina, que es Brasil. Ujú, claro, claro. Ahora, no hacer ninguna modificación en este tema puede llevar a que Estados Unidos retire o por lo menos morigere su apoyo a Javier Milei. Creo que el Perdón, se entrecortó. Sí, Diego. presidente ha hecho las dos cosas. Ujú. Prorrogar porque no lo podía pagar el crédito con China, por supuesto, y por otro lado tener el apoyo del fondo y de Estados Unidos. Pero Ujú. eso es una posición equilibrada, me parece bien que así sea. Claro. Además no tenemos espacio para hacer otra cosa. Claro, exacto. ¿Qué opinas de la salida del cepo y esta cosa de Javier Milei de vanagloriarse o ufanarse o mofarse de los críticos a su plan económico y cambiario, que venían diciendo hace varios meses que el tipo de cambio está atrasado, mientras él y Caputo sostenían que el tipo de cambio no estaba atrasado, sino que los precios estaban adelantados, y finalmente salen del cepo, y cuando salen del cepo lo celebran como si fuera una victoria sobre los que precisamente recomendaban salir del cepo y actualizar el tipo de cambio. Hasta le dicen Mandriles que se siente, ¿no? Decime Bueno, Mandriles. yo creo que hay varias cosas en tu pregunta. Sí. Por un lado, el significado de la salida del cepo, que tiene un valor real y simbólico muy importante en la Argentina, porque sin salida del cepo, y todavía hay que completarla la salida del cepo, pero se empieza a liberar el cepo. Esto es un dato muy importante, es un dato de normalización. Sin salida del cepo no hay posibilidad de inversiones extranjeras en la Argentina. O sea que ese es un dato positivo, por un lado. Segundo dato, la discusión si el dólar está atrasado o no. Bueno, ahora lo veremos en términos de la fluctuación de mercado, cuál es ese atraso, ¿no? O sea, vamos a entrar en un campo de realidad, no de teoría económica. Personalmente, yo creo que el gobierno ha acertado en muchas de las cosas que ha hecho, a diferencia de la mayoría de los economistas argentinos. Ahora, la realidad, ahí sí, otro elemento es que la actitud de agresividad del presidente sobra. No tiene, una cosa es que yo me equivoque y otra cosa es que a mí me insulte, ¿eh? O sea, hoy todos tenemos la libertad y más un presidente que dice ser extremadamente liberal, de respetar que las opiniones pueden ser diferentes y que obviamente no todo el mundo tiene que coincidir, tenga o no razón, porque la opinión, la libertad de opinión no se basa en que tengas razón o no, claro, sino es en la libertad de opinión, con lo cual el presidente insiste en una característica que la puede y la tendría que reformular, que es evitar el agravio, el insulto, el menosprecio con el que piensa diferente. Eso, sin lugar a duda, sobra, y lo jerarquiza al propio presidente, a los aciertos del presidente, haber logrado un acuerdo importante con el Fondo Monetario, haber liberado parcialmente, pero liberado el cepo, son avances para la Argentina. El estilo agraviante, yo creo que lo desmerece en vez de al contrario, destacarlo. Diego,
Más, te digo, disculpame en sí, esto, no, la reacción inmediata el propio viernes, tanto, por ejemplo, del presidente Macri como del exministro Lacunza, que le tocó el momento difícil, los últimos 3 meses del presidente Macri, después de, vos lo recordás bien, y seguramente la audiencia también, después de la PASO, todo parecía que se caía porque se veía el ascenso o el triunfo electoral en la elección general del kirchnerismo. Esto generó un derrumbe de la economía y no tuvo más remedio. El propio presidente, que a los 6 días de asumir en el 2015 había liberado el cepo, lo tuvo que volver a poner, ¿no? Pero fue una causa de fuerza mayor, ¿no? El propio presidente, y digo, con esta actitud de apoyo decidido tanto de Lacunza como del presidente, los criticó severamente. Entonces, esto tampoco no corresponde y el presidente tiene que ubicarse en el sentido que él mismo, el mismo día, ya les avisó al sector del campo que mejor liquiden porque vuelven en junio, julio las retenciones. Eso te quería preguntar, lo comentábamos al principio del programa, el presidente apura al campo a liquidar, el campo y las cerealeras, porque los que liquidan son las cerealeras o los exportadores, porque necesita acumular 4.400 millones de dólares de reserva, está escrito en el acuerdo con el fondo. Es muy elíptico, pero necesita acumular esa cantidad de reservas a junio, porque en junio viene una revisión y de acuerdo a esa revisión se asocia a un tramo de 2.000 millones de dólares que pone el fondo. Claro. ¿Vos crees que esta salida del cepo y esta flexibilización cambiaria va a repercutir en una mayor liquidación y en una mayor reactivación de la economía más competitiva? ¿O el efecto inflacionario puede neutralizar ese crecimiento si no hay un plan productivo y puede ser riesgoso en el mediano plazo por la subida de precios, el alza de precios y dejar en la pobreza o en la indigencia a más sectores? Mira, en la Argentina todo es riesgoso. O sea, no tenemos todavía comprada la tranquilidad, sino mirá el despiplume que hay en Estados Unidos hoy. Claro, o sea, claro, sí. Hoy estabilidad no es, es incertidumbre en la regla del juego universal. En la Argentina, obviamente, tenemos muchas preguntas, todos tenemos el deseo que este programa planteado por el gobierno salga bien. Veremos cómo reacciona, porque en buena medida, al margen de las intenciones o de la sabiduría o error de un programa, si no se llena con conductas humanas, nunca tendría posibilidad de tener éxito. Esperemos que tenga éxito. Por ejemplo, el anuncio del levantamiento parcial de las retenciones estaba avisado, era temporario, porque es una forma efectiva de presión del gobierno, no es una interpretación malintencionada, para que se liquide efectivamente divisa. Eso ya lo teníamos antes del anuncio, ya estaba esa reducción como tentación para decir, señores, liquiden, porque si no la retención vuelve, yo todavía no estoy, dice el gobierno. Además la puso en la época de la liquidación de la cosecha gruesa, ¿no? Que es justamente en el segundo trimestre. Esta regla del juego la conocíamos, está claro que el gobierno necesita divisas, y estaba preanunciado. Creo que el tono como lo planteó, en vez de ratificar, miren señores, yo todavía no me liberé, no me gustan las retenciones, pero no tengo margen fiscal para eliminarlas, estaba planteado claramente a los efectos de inducir a que se liquide ese ingreso de divisas, se los recordé. El problema es los términos. El presidente a veces se equivoca, a mi juicio, el tono, porque yo creo que no lo tendría que haber recordado, tendría que haber esperado 2 más y recordado que esto ocurre. No lo necesitaba hacer públicamente porque son muy pocos el grupo de los grandes exportadores. Eso es lo que digo yo. Estas cosas, y lo decía recién en la apertura del programa, digo, estas medidas cuando se toman, para mí, tienen que ir aparejadas de una convocatoria a cada uno de los sectores, ¿no? Para ver cuál va a ser el impacto y consensuar y poder convenir entre las partes
entre el gobierno y cada una de las partes, de cómo va a ser el trabajo después bilateral. Es Pero, decir, al Mariano, campo lo tenés que llamar y decirle, miren, acá, ahora las reglas son estas, por favor. Mariano, Y después disculpa. también a los comerciantes y a los industriales por el tema del pase a precios de la suba del dólar, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un estadio o un interregno de negociación o de diálogo, ¿no? Bueno, yo creo que acá hay un desfasaje entre el lenguaje del presidente y las conductas del equipo económico. A mí me consta que el equipo económico está en contacto con las grandes empresas que quieren repatriar y en negociaciones para que no se repatrie todo de golpe, pues si no, no resiste la economía argentina esa presión y saltaría el tema del cepo por los aires, como le pasó a la CUNSA, que tuvo que hacer, sus opciones eran cepo o corralito, ¿no? O sea, a veces la realidad se impone a la intencionalidad o a la sabiduría de un programa. Ahora, estos contactos el equipo económico los hace con el campo, los hace con los bancos, los hace con las empresas. El idioma del presidente difiere con esa actitud que vos marcás y lo pone sobre la mesa, ¿no? Entonces aparece un dato que estaba así planteado, que era temporario, que era para inducir que se liquiden las divisas, etcétera, como una amenaza. Lo que sobra es la amenaza. Exactamente. Eso, sin duda. Totalmente. En ese punto, Milei se kirneriza, es como que copia el modelo de conducción de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner y habla desde el púlpito o desde la televisión en tono amenazante, desafiante a sus adversarios. Mira, Mariano, vos sos más joven en el cantito que ayer Mandrila decime que se siente, por ejemplo, mencionaba a TN, a La Nación, a los medios de comunicación. Ayer Milei criticó yo creo que todo eso sobra, porque en la Argentina, y todos tenemos que reconocerlo, hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, hay gente que coincide y gente que no coincide, inclusive los porcentajes indican que conceptualmente media Argentina apoya y media Argentina no, pero esa realidad es propia de la democracia, hay que estar orgulloso de eso y no tratarlo como una conspiración, como una amenaza, como un insulto al que piensa diferente. Eso realmente yo creo que es un instinto que no solamente lo tiene o lo tiene hoy el presidente Milei, sino que es casi un vicio argentino. En las buenas, todos los gobiernos aparecen con cierto vicio autoritario. Arrogante, yo creo que ¿no? Sí. Yo creo que los argentinos tenemos un enano fascista. Los argentinos tenemos un enano fascista. Que cuando nos agrandamos o pensamos que somos ganadores, nos salta totalmente, ¿no? Entonces, era Colapinto, es maravilloso si está de titular, y se opaca si es nada más y nada menos que uno de los 20 mejores conductores del mundo. Donde está es un hecho extraordinario, pero nosotros le exigimos que sea titular y que gane las carreras, y si no, ya es un perdedor. El exitismo argentino, ¿no? Muy argentino. Sí, claro. Claro. Diego, te dejo un abrazo grande. Seguimos nuestras charlas, tanto públicas como en privado. Un gusto, y sabés que tenemos el mismo código de comunicación en público y en privado, que yo creo que eso es muy importante mantener. Así es, Diego. Un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo. Diego Guelar, embajador ante los Estados Unidos y ante China, en varios de los periodos presidenciales que nos antecedieron, ex embajador, ¿no? Un hombre de la diplomacia, pero además un político. Y además va a ser candidato o precandidato a senador nacional por el PRO en las elecciones de octubre.